lugar. Toma a los pequeños un momento, vamos a orar con ellos, amén. Y así pueden pasar a su clase, vamos a orar. Inclina tu rostro, amén. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa noche, Señor Jesús, a ti sea la gloria y sea la honra, Padre. A ti queremos, Señor, hoy glorificarte, exaltar tu nombre, Señor, reconocerte, bendito Padre, sabiendo que tú eres, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, en medio de tu pueblo, que seas tú, Señor, tomando posesión de este lugar. A ti, Espíritu Santo de Dios, que ya estás aquí presente, Señor, toma el control. Te pido, Señor, que sea tu palabra y no la del hombre, Señor, que seas tú, Señor, ministrando en esta hora. Te pedimos, bendito Padre, Señor, ese permiso, Padre, para poder escudriñar tu palabra, Padre, que seas tú hablando a través de ella, que seas tú, Señor, ministrando, bendito Dios. Hoy te pedimos, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, se vaya bendecido de este lugar, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Quiero que me acompañes ahí al primer libro de Samuel, capítulo 16, en lo que los niños pueden ir saliendo a su clase. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, amén. Los niños pueden ir saliendo a su clase. ¿Sí tienen clase? Sí, amén. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice su hermosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Y así quiero invitarte a que tomes tu lugar, iglesia. Nuestro tema del día de hoy: todo lo que haga usted, hermano, hágalo con la perspectiva de Dios. Amén. Todo lo que hagas, hazlo con la perspectiva de Dios. Amén. Bueno, quiero hoy mencionarte hoy esta palabra que vamos hoy a compartir en esta tarde, esperando que sea de bendición para ti. Y vamos a comenzar, ¿verdad?, con la definición de lo que es la perspectiva, de lo que es una visión. Amén. Desde lo físico, como perspección de las realidades físicas a través de la vista, es la capacidad de ver. Desde la perspectiva emocional, la define como la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio y por encima de los demás. Significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación en términos del resultado final que se pretende alcanzar. Amén. La palabra de Dios nos define, ¿verdad?, esta palabra en términos de visión como aquello que podemos ver cumplido, amén, en nuestras vidas en base a la perspectiva de Dios a través de sus promesas. ¿Quién dice amén? Entonces quiero que esta tarde, ¿verdad?, esta palabra te la lleves. Todo lo que hagas, hazlo desde la perspectiva de Dios. Amén. En este año, bueno, siempre hay nuevos comienzos, tenemos nuevas metas, nuevas perspectivas de lo que nosotros esperamos a través de este año. Y es que es complicado a veces, ¿verdad?, decir, bueno, que sea agosto, que sea septiembre, que sea marzo o abril y que digas, hoy es un nuevo comienzo, ¿verdad? Que nunca es tarde para comenzar, claro. Pero siempre, cada que se cierra el año, se cierra un ciclo, ¿verdad? Y es que pareciera que es costumbre que terminar el año, ¿verdad?, es que se cierre un ciclo. Pero así es como estamos acostumbrados la mayoría de nosotros, y es que cuando iniciamos, ¿verdad?, con un nuevo propósito o propósitos a lo largo del año, empezamos también con nuevas perspectivas de lo que nosotros queremos alcanzar, ya sea en lo material, en lo físico, ¿verdad? Probablemente este año yo pueda decir, este año sí me voy al gimnasio, este año sí voy a bajar de peso, ¿verdad? Hay quienes digan probablemente este año me voy a comprar un auto, este año me compro mi casa, este año voy a dar el enganche de un terreno. Y es así como vienen este tipo de perspectivas en el inicio de año, ¿no? Muchos estamos acostumbrados a tomar esas uvas y empezar a pedir nuestros anhelos, ¿verdad?, nuestros deseos del corazón. Pero son propósitos que uno a lo largo del año pudiéramos empezar, ¿verdad?, a trabajar en ellos y decir, este año tengo que terminar, ¿verdad?, con el enganche de un terreno. Este año tengo que comprar por ahí de agosto, septiembre mi auto. Este año probablemente tengas como propósito encontrar un trabajo nuevo.
Probablemente este año tengas como propósito dar un título en la universidad o quedarte en ella. Probablemente tengas este año como propósito y perspectiva, ¿verdad?, relacionarte más con Dios. Y es así como quiero llevarte, ¿verdad?, a esta cuestión de las perspectivas en base a la perspectiva de Dios. Amén. Por supuesto, pues nunca nos imaginamos a través de esas perspectivas, siempre ponemos en las manos de Dios estas perspectivas, pero nadie nunca se imagina un problema, ¿verdad? Porque a lo largo del año podríamos decir, tengo este propósito y lo voy a ver conforme a la perspectiva de Dios, pero también, ¿verdad?, dejamos a un lado que a lo largo del año también tenemos problemas, tenemos dificultades, y esto es para lo que a veces no estamos preparados, para lo que a veces no estamos, ¿verdad?, anticipados. O quién se sienta cuando inicia el año y dice, este año voy a tener este problema, pero lo voy a resolver de esta manera. Porque nadie se espera un problema. Nadie se espera que haya una situación más allá, ¿verdad?, de sus propósitos. Pudiera yo decir, este año quiero comprarme una casa, pero nadie se imagina que probablemente este año me despidan. Este año probablemente dentro de mi perspectiva, dentro de mi visión, ¿verdad?, yo podría decir, voy a encontrar un nuevo trabajo, pero nadie me dice que en un accidente pueda perder un brazo, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Nadie se imagina ese tipo de problemas. ¿O alguien se sienta y lo piensa? Nadie, porque yo creo que los que somos ya cristianos y confiados en Cristo, nosotros tenemos la confianza plena de poner nuestra visión, ¿verdad?, en las cosas espirituales y verlas de una manera positiva y no una manera negativa. Este inicio de año debe de ser un inicio de año en propósitos, pero también en propósitos conforme a la perspectiva de Dios. Amén. Quiero que me acompañes, ¿verdad?, a nuestro primer punto, que se llama no te intimides. Quiero que pongas atención. Amén. El miedo es una emoción, ¿verdad?, que todos en algún momento experimentamos. Nuestro primer punto es no te intimides. El miedo es algo que todos en algún momento vamos a sentir. ¿Te han asaltado alguna vez? ¿Has sentido cuando se para por una moto al lado de ti, ¿verdad? Dices, no, ya, sientes ese correr, ¿verdad? Es una emoción de miedo. Cuando va el carro a todo lo que da y de pronto se escucha un frenón, ¿verdad?, y es el de enfrente y sientes una emoción, una adrenalina, ¿verdad? Todos en algún momento llegamos a sentir miedo. Cuando ves a tu hijo correr subiendo las escaleras, ¿verdad?, pero apenas está empezando a caminar y dices, ay, sientes miedo, ¿verdad? Todos en algún momento sentimos miedo. Miedo de perder un familiar, miedo de perder, ¿verdad?, tu empleo. Todos experimentamos este sentimiento. Ser valiente es ser capaces de superar no solamente ese sentimiento de miedo, ¿verdad?, y dar un paso para hacer lo que creemos que es correcto. Amén. Quiero que me acompañes al primer libro de Samuel, capítulo 17. Estábamos ahí en el 16. Vamos a ver a este capítulo 17, pero desde una perspectiva de Dios. Amén. Porque cuando escuchamos este tema, y yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad?, David mata a Goliat. Y muchos podríamos decir, vence a tus gigantes, ¿verdad?, y vence el miedo, y bueno, pero vamos a verlo desde una perspectiva totalmente de Dios. Amén. Dice el capítulo 17, verso 8, quiero que me acompañes. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. La intimidación, hermano, es un tipo de comunicación. La intimidación es un tipo de comunicación. El asaltante sabe intimidarte. Cuando llega un asaltante, ¿verdad?, no te dice, oye, dame tu celular. ¿Cómo llega un asaltante? Te llega gritando, ¿verdad?
Entonces, si nosotros regresamos a estos versículos, ¿verdad? Y escuchamos la voz de este filisteo, no era una voz aguda de un niño, no era una voz, ¿verdad?, simple, ¿verdad? Dice que este hombre medía más de entre 3 metros, 3 metros y medio, unos 70, imagínate, todavía me vuela aquí como 1 metro, ¿no? Manuel, ¿me haces el favor de pararte? Hazte más para acá, amigo, vente. Y te imaginas, aquí, ¿no? Pero todavía imagíname que estoy aquí todavía 50 centímetros más alto que tú, ¿no? Con una armadura poderosa, ¿verdad? Una lanza. Sería intimidante y gritándote, ¿verdad?, de frente. Sería intimidante para ti. Cualquiera, ¿verdad? Gracias, mamá. Cualquiera se intimidaría. ¿O quién no? Si con un chaparrito, ¿verdad?, de gorrita a la mitad, ¿verdad?, con sus pantalones arremangados, ¿verdad?, bajándose de una moto y gritándote y diciéndote, a ver, carnal, ¿verdad?, te intimida. Imagínate ver a esta cosota con armadura, ¿verdad?, una lanza poderosa. Eso es verdaderamente intimidante. Es más, sin hablar te quedas mudo. ¿Quién dice amén? El asaltante sabe este tipo de comunicación de intimidación. El extorsionador lo sabe. Cuando alguien te extorsiona, yo he sido víctima de una extorsión, te habla, ¿verdad? Y lo primero que te dice son groserías y no te deja ni hablar y a ver y quién sabe qué, ¿verdad? Y es una forma de intimidar. Amén. El secuestrador lo sabe. Cuando pide el rescate, ¿verdad?, no te dice, oye, ¿qué crees? Que aquí tengo a tu hijo, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? No. Él sabe cómo intimidar a la gente. El gobierno sabe cómo intimidar a la gente. Y si no, pregúntale, ¿verdad?, a estos estudiantes desaparecidos. Pregúntale, ¿verdad?, allá en la matanza de Tlatelolco. Ellos saben cómo intimidar a la gente. Y es una forma de comunicación para ellos, ¿verdad? Para Goliat lo fue. Los jugadores de rugby, ¿han conocido este deporte de rugby? ¿Cómo es cuando inician un partido? Muchos, es una lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Con un balón, es como si vieras el americano, pero sin protección, ¿verdad? Y hay quienes empiezan, ¿verdad? Y quieren intimidar a su oponente. Y tú me vas a entender, hermano, de esto. Un marido con la mirada de la esposa sabe que es intimidante, ¿verdad? Esa es intimidación. David, siendo un joven cuidador de ovejas, es mandado por su padre a dejar alimento a 3 de sus hermanos, todos lo sabemos, ¿verdad?, que estaban en el valle, ya en el campo de batalla. El valle, imagínatelo. El valle es un lugar en medio de 2 montes, es decir, ahorita estamos en un monte y el monte que se ve allá enfrente, ¿verdad? El valle podría ser esa parte que está plana en la carretera. Entonces, en un ejército estaba un lado, ¿verdad?, de un monte y el otro estaba en el otro monte. Y así es, imagínate, si tú ves esas lucecitas en casitas, imagínatelo en guerreros, ¿verdad?, con espadas, con caballos, lleno, ¿verdad?, porque eran miles. Era intimidante, pero saber que tenían a Goliat de su lado todavía era más intimidante. Amén. Entonces, en el verso 22, acompáñame, hermano, verso 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Este hombre, ¿verdad?, Goliat, había venido no solamente un día, había venido 40 días a intimidar al pueblo de Israel. 40 días, hermano. Y no solamente en la tarde, dice que venía en la mañana y en la tarde, ¿verdad?, a intimidarlos. Imagínate un niño, ¿verdad?, cuando tú lo intimidas,
Cuando tú le pegas, ¿verdad? Y tú intimidarlo por tanto tiempo, llega un momento en el que con la sola mirada, ¿verdad? Ya sabe qué hacer. Ya nada más está brincando y con que lo voltees a ver, él ya sabe que se tiene que quedar quieto, ¿verdad? Y así es como este hombre, ¿verdad?, empezó a intimidar al pueblo de Israel. Un hombre verdaderamente intimidante, con una armadura totalmente, pues, de terror, ¿no? Con una lanza, ¿verdad?, que imponía, impactante. Pero quiero decirte que el mayor miedo, hermano, no está en estas personas, ¿verdad?, que te infunden, el que te lo vende, el que te lo inyecta, ¿verdad? El mayor miedo, iglesia, es el que nosotros mismos nos creamos. Es el mayor miedo que tú puedes sentir. Amén. Solemos ser como los antiguos israelitas cuando escucharon el informe negativo, ¿verdad?, de estos 10 espías sobre la tierra de Canaán. Y quiero que me acompañes a número 13, capítulo 33. Números, capítulo 13, verso 33. Amén. Dice su palabra: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Quiero que escuches esto. Dice, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esto es impresionante, porque es un juego de palabras que uno mismo, ¿verdad?, se crea. Cuando nos sentimos pequeños frente a algo o a alguien, con un problema, con una persona, ¿verdad?, frente a algo, si nosotros solemos vernos pequeños, ellos nos ven a ver todavía más pequeños. Este versículo nos habla, ¿verdad?, no sé si de forma literal, podríamos verlo de forma literal, ¿verdad?, que cuando entraron a esta tierra, y este informe de espías, ¿verdad?, decía que era tierra de gigantes, y ellos se sintieron, ¿verdad?, como langostas. Imagínate, una langosta la puedes agarrar con un puño, ¿verdad? Y dice, ciertamente ellos también así nos vieron. O sea, literalmente ellos pudieron haber sido de ese tamaño. Una persona, ¿verdad?, que lo cargues aquí en tu mano. Imagínate el cuerpo de esos gigantes, eso puede ser literal. Pero si lo vemos de un sentido figurativo, iglesia, pudieron haber sido hombres del mismo tamaño, pero como estos espías, ¿verdad?, se sintieron tan pequeños, ¿verdad?, al lado de ellos, obviamente las otras personas que los estaban viendo los vieron de igual manera, los vieron pequeños. Y eso es a veces lo que a nosotros nos pasa, ¿verdad? Cuando llegamos a un trabajo y llenamos nuestro currículum, ¿verdad?, y ves ahí formados, ¿verdad?, a 3, 4, 5, si bien nos va, dejando un currículum, trajeados de zapato, ¿verdad?, sus relojes, y tú los ves y güeros, ¿verdad?, o güeras, ¿no? Y ya desde que te sientes pequeño dices, no, ya, no, pues no me lo van a dar, ¿verdad? Pues no, ya. Es más, ya ni lo entregas, dices, ya nos vemos, ya, para la otra. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Ese es un ejemplo. Te puedo dar muchos, ¿verdad? Cuando estamos frente a un examen, ¿verdad?, a veces nos sentimos tan pequeños, podemos decir, híjole, no, es que la de allá enfrente, no, me voy a pasar la de allá para que le copie, ¿verdad? Porque a veces sentimos que no sabemos, y probablemente sabemos más que los que sacan puro 10, ¿verdad? Es cómo nos vemos a nosotros mismos, qué es lo que proyectamos nosotros mismos para que los demás puedan ver, ¿verdad?, esa proyección que nosotros reflejamos. Si nosotros sentimos miedo, definitivamente los otros nos van a agarrar, ¿verdad?, de bajada. Y eso pasa con el bullying en las escuelas, ¿no? A veces nos sentimos tan pequeños, pero cuando les pones un alto, ¿verdad?, como que te empiezan a respetar, ¿no?
Pero ya cuando les das la vuelta, ya como que, ay no, ya eres el malo, ¿verdad? Y esto es lo que pasa, iglesia. La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente, es decir, quita el miedo, ¿verdad? Para enfrentar las cosas, los propósitos que tengas en este año, las metas que tengas, ¿verdad? Primeramente ponlas en las manos de Dios y bajo la perspectiva de Dios. La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Porque si Dios conmigo, ¿verdad? ¿Quién contra mí? La verdadera fuerza no reside en lo que vemos, sino en lo que creemos. Es decir, ¿en quién creemos? En Cristo, ¿verdad? Si mi fuerza residiera en lo que yo veo, si me regreso al primer versículo que leímos, ¿verdad? Ahí en Samuel, capítulo 16, dice, Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, no importa cuál grande sea, ¿verdad? Dice, yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira, y de pronto pues sale el héroe, ¿verdad? Que dice, no, ya estuvo. Y pum, mata al asaltante, y ahora resulta que por derechos humanos, ¿verdad? Ahora el perseguido es el que mató por hacerse el valiente, ¿verdad? Pero son esas personas, ¿verdad? Que dejan ese actuar, que dejan ese miedo, ¿verdad? Por actuar, ir en contra del miedo. Quita ese temor, iglesia. Mantén el carácter, la rectitud moral, cuando todos están pensando huir. Mantener el carácter y el valor moral es algo que pocos solemos hacer. Y los que están aquí en matrimonio me van a entender. Porque cuando viene un problema con la pareja, lo primero que solemos hacer es decir, ¿verdad? No, ya estuvo, esto no es para mí, ¿verdad? Ya te peleaste con la esposa, con el esposo, y si no lo arreglaste en ese momento y tú te vas a tu trabajo o haces otra actividad, ¿verdad? El enemigo es tan poderoso que entra a tu mente, ¿verdad? Porque ya sabe de qué pie estamos cojeando, que te hace pensar locuras, ¿verdad? Te hace decir, no, sí, ya en esta me divorcio, no, y como quiera, yo te voy a llegar y como quiera, hazle como quieras, ¿no? Porque nos montamos en nuestro orgullo. Tener un carácter en medio del problema y una rectitud moral, porque cuántos no se pelean y dicen, no, pues me voy a tomar, ¿no? Al fin pues está enojada, pues que se termine de enojar, ¿no? Pues le soy infiel porque al final del día pues de todos modos ni me pela, ¿verdad? Pues ya mejor nos dejamos porque, ¿no? Mantener el valor moral, mantener el carácter y la firmeza cuando todos pretenden huir es de valientes, iglesia. Por eso dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. O sea, haz un esfuerzo, ¿verdad? No es fácil tener un problema en el matrimonio y poderlo solucionar. Y quien está casado aquí me entiende, ¿verdad? Y te lo vuelvo a repetir, es cuando más dices, total, ¿verdad? Pues cada quien a su casa. Y en lo que menos pensamos son en nuestros hijos, ¿verdad? Uno puede decir pues que se los lleve la esposa, ¿no? El hombre de soltero. Pero tener ese carácter, y más en una cabeza de hogar, es decir, en un varón, y mantenerse firme en una convicción moral, eso es de valientes, iglesia. Porque la mujer va a soportar cosas, ¿verdad? Y no por sumisión, sino porque es la que más se entrega a la palabra. Y nosotros como hombre a veces padecemos de eso. Entonces la palabra de Dios nos enseña a ser valientes en medio del problema. Amén. Punto número 2. Observa las cosas en términos espirituales. Veamos las cosas en términos espirituales. Quiero que me acompañes al verso 25. Ahí en Samuel capítulo 17, verso 25. Cada uno de los israelíes decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo,
¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Lo acababa de escuchar, pero él vuelve a preguntar como diciendo, ¿sí es cierto? ¿Verdad? ¿Esto es cierto? ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente y que le venciere? ¿Verdad? Dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Otros guerreros, ¿verdad? En esa guerra probablemente en medio del problema, en medio de la guerra, ¿verdad? Se concentraban más en el peligro de esa guerra, en el de no, híjole, no, ¿y quién se irá a lanzar contra este cuate? Porque si perdemos, pues vamos a ser, ¿verdad?, sus esclavos, ¿verdad? Estaban más preocupados, ¿verdad?, por quién iba a ser el valiente. Y todos echaban la bolita, ¿verdad? Cuando se rompe un plato, todos tienen la culpa menos yo, ¿verdad? Cuando hay un problema en casa o en el trabajo se ve más, ¿verdad? Hay un problema y todos tienen la culpa menos yo, ¿verdad? Todos, ¿no? Menos yo. Y pasaba lo mismo ahí. Decía, bueno, ¿y quién va a pelear con este hombre, verdad? Todos menos yo. Yo. Todos se preguntaban, ¿verdad? Y David lo veía todo en término espiritual, que es el punto número 2, ¿verdad? Él estaba, ¿verdad?, más preocupado por el honor del Dios, ¿verdad?, del Dios vivo. Estaba más preocupado por eso, ¿verdad?, por la reputación de su pueblo. Y es ahí donde te das cuenta que David verdaderamente era conforme a Dios, ¿verdad? Era conforme al corazón de Dios. Porque él estaba preocupado por lo espiritual. Él no estaba preocupado por si iba a ir a ser esclavo. Él no estaba preocupado por si iba a perder y si iba a ir con, no, híjole, no, pues ya. No, hombre, ya. Todos durante 40 días intimidados estaban tirando la toalla. David estaba viendo todo de forma espiritual, ¿verdad? Y yo creo que si hubiera escuchado desde el primer día David se hubiera lanzado, pero dice la palabra que él llegó en uno de esos días, ¿verdad?, en lo que este paladín llegaba a intimidar al pueblo de Israel. Amén. Cuando los israelitas hablaban de este hombre, lo hacían con temor. Sin embargo, ¿verdad?, David se refería a él como el filisteo incircunciso. Mientras todos decían, no, hombre, es que este hombre, no, lo veían con miedo, lo veían con temor, ¿verdad? David se refería a él como el filisteo incircunciso. Él no decía el gigante, ¿verdad? Porque todos decían, ay, no, el guerrero, el gigante. David decía el filisteo incircunciso. Lo veía en un término espiritual. Cuando decían que había venido a desafiar a Israel, ¿verdad?, David afirmó que él desafiaba a los ejércitos del Dios viviente. Ellos decían, es que vino a desafiar a Israel. David dijo, no, él viene, ¿verdad?, y desafía a los ejércitos del Dios viviente. ¿Sí estás conmigo? Verso 28. Oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Es decir, no es esto, nada más estoy preguntando, ¿verdad? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo al pueblo la misma respuesta de antes, lo que había escuchado, ¿verdad? Su hermano pensó que solamente era un joven que buscaba emociones, que buscaba aventuras, ¿verdad? Probablemente cuando él mataba a los osos y a los leones y llegaba a su casa a contarlos, probablemente todos sus hermanos pensaban que era un chiquillo, ¿verdad?, que se inventaba sus aventuras, ¿verdad?, que se inventaba cualquier cosa porque pues era un joven, ¿no? Verso 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, dijo a David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. En ocasiones nuestra propia familia,
es la que duda de nuestras capacidades, de nuestras habilidades. Pero Dios, iglesia, Dios no es como los hombres. Tu familia puede dudar de ti, tus padres pueden dudar de ti, pero tú nunca dudes de ti, iglesia. Velo todo con la perspectiva de Dios. Recuerdo cuando terminé de estudiar la prepa, llegué con mi madre, mi abuela en aquel entonces, era mi madre, ¿verdad? Me crié con ella y yo le decía, no, voy a estudiar la universidad, no, y voy a hacer mi examen. Y me decía, pero con palabras fuertes, ¿verdad? Antisonantes, me decía, deja de hacerte tonto, ya vete a trabajar, ¿no? No creía en mí. Y si yo me hubiera creído sus palabras, ¿verdad?, de la que era mi madre, pues me hubiera ido a trabajar y hubiera desechado mi anhelo, ¿verdad?, de estudiar. Si yo le hubiera creído a las personas que me dijeron, ay, vas a estudiar, pues si todos tus hermanos no han estudiado, ¿verdad?, ya ponte a trabajar, ¿verdad? Si yo hubiera hecho caso a esas palabras, iglesia, me hubiera envuelto en las palabras, ¿verdad?, de esas personas, me hubiera intimidado, a mí me hubiera dicho, sí, es cierto, pues sí, no puedo. No, pues sí, ¿cómo voy a creer yo, verdad? Si Manuel le hubiera hecho caso a esas palabras, ¿verdad?, no hubiera terminado una carrera. No. Más sin en cambio, cuando uno cree en sí mismo, cuando uno se esfuerza y uno es valiente, ¿verdad?, y quita esa intimidación, el Señor puede hacer cosas grandes por nosotros. Amén. Punto número 3 y el último: practica tu fe, iglesia. Dice que Saúl visitó a David, ¿verdad?, con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce, le armó de coraza, ciñó a David su espada sobre sus vestidos, probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Nunca había hecho la prueba. Escucha esta palabra, ¿ok? Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Las cosas que tú haces, iglesia, debes de practicarlas. Tú no puedes, ¿verdad?, llegar a un trabajo y decir, soy el mejor pegador de tabique, ¿verdad?, cuando nunca lo has practicado. No puedes decir, soy el mejor costurero, cuando nunca has agarrado una máquina. Cuando lo agarraste para meterle a tus pantalones, ¿verdad?, y sientes que eres costurero. No, pues no, jamás. Dicen que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Y dice David, nunca lo practiqué. Nunca agarré una espada, nunca me armé, ¿verdad?, de armadura, ¿verdad? Nunca lo practiqué porque él había practicado su fe, iglesia. Él lo veía todo en términos espirituales, no necesitaba de una armadura, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dice, y David decía aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó una honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Tomó 5 piedras, las puso en su morral, y por si fuera poco, yo quiero imaginar esa escena, ¿verdad?, en la que pone esas piedras en su morral, sus hermanos viéndolo y diciendo, oye, este cuate está loco, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, sin armadura, sin casco, sin espada, va con su morral, sus piedras, ¿no? Hubieran dicho, no, hombre, no, el oso que estamos haciendo va a poner en deshonra a mi familia, nos vamos a ir esclavos y nos van a echar la culpa a nosotros, mi padre va a quedar en vergüenza. La gente murmuraba, ¿verdad? Soldados que estaban ahí, yo me imagino diciendo, pues no, que muy bueno, ¿para qué quieres 5 piedras, verdad? Si con una te bastaría, ¿verdad? Pues no, que muy, o sea, la gente siempre va a hablar. Nadie se avienta, ¿verdad? Pero el que se aventó todavía le tiran piedras, ¿no? 5 piedras, pues con una lo matas, ¿no? O sea, pero nadie se aventó. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Hoy en día en nuestra sociedad es que todos hablan, todos opinan. Ay, ¿cómo crees que te vas a ir hasta allá? No, hombre, no, estás loco, ¿verdad? Kevin, ¿cómo crees que te vas a ir a Estados Unidos? No, estás mal de la cabeza, ¿verdad? Si él hubiera creído a esa gente, no hubiera conocido a la hermana, ¿verdad?
Y eso es lo que pasa, la sociedad siempre murmura, es más, ni siquiera te ayuda, ni siquiera te coopera para el pasaje, pero es la que ya te diciendo, no, este cuate está loco, estás mal. Y si la familia lo hace, imagínate que no lo puede hacer la demás persona. Amén. El filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero, delante de él. Cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco porque era muchacho, rubio, de hermoso parecer. Imagínate a Brad Pitt en esa escena de, ¿cómo se llama esta escena? El caballo de Troya, ¿verdad? Y dice, le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Todo lo veía de forma espiritual. Toda tu perspectiva que tú tengas tienes que verla de forma espiritual, iglesia. Todo propósito, amén. El Dios de los escuadrones de Israel, ¿verdad? A quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Humildad. No dijo te entregará en mis manos, ¿verdad? Dijo te entregará en nuestras manos, reconociendo a su pueblo completo. Era un hombre humilde. Por eso dice que era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? ¿Pudo haber vencido a Goliat? No lo creo, porque era el único conforme al corazón de Dios. Amén. Esta era una guerra de palabras, y quiero que veas esta parte, ¿verdad? Una guerra de incredulidad por parte de su familia, una guerra, ¿verdad?, de intimidación por parte de los filisteos a través de este gigante, del mismo Saúl, ¿verdad?, diciendo, pues si tú no eres hombre de guerra, tú eres un jovencito, o sea, lo escuchó nada más porque pensó, ¿verdad?, porque dicen que fueron con el chisme, dicen que cuando llegó David, ¿verdad?, y dijo, pues ¿quién es este incircunciso, verdad, que se ha osado para retar al pueblo de Israel? ¿Quién es? Y se empezó a hacer el chisme, ¿no? El chisme, ¿no? Y siempre se distorsiona el chisme, y se va por allá y se va por acá y pasa de acá, y llegó a oídos de Saúl, y supongo que le dijeron, no, hay un cuate que dice que ¿quién es este, verdad? ¿Quién es este? Que él, es más, creo hasta él lo va a matar de un puñetazo. Llegaron con el chisme y Saúl dijo, no hombre, este cuate ha de ser no lo he visto, pero ha de ser un soldado así grande, fuerte, ¿verdad? Nunca le dijeron quién era, pero cuando lo vio dijo, no hombre, no, pues le dio el beneficio de la duda, yo creo que porque ni siquiera imaginó cómo era, ¿verdad? Solamente le dijeron que era hijo de Isaí, ¿verdad? Pero dijo, pues ha de ser el más grande, ¿verdad? El más fuerte, el mayor, ¿verdad? A ver, tráigamelo acá, él va a vencer. Pero cuando lo vio dijo, no hombre, no, ya fuimos, ya chafia, no, ni te metas, ¿verdad? Era una guerra de palabras, iglesia, y era una guerra importante, ¿verdad? Porque cuando se paró ese paladín, ¿verdad?, ahí enfrente, y empezó a hablar, y le dijo, ¿acaso soy yo perro? Viene David, ¿verdad?, con esta astucia, perspicacia, audacia, ¿verdad?, con esta juventud, lo que tienen los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Yo me imagino así como la actitud de Leo, ¿verdad? Como que, a ver, ¿quién es este cuate, no? Brincando ahí, ¿no? Y dice Goliat, ¿acaso soy yo perro? Es decir, David siendo un joven, sin armadura, con un costalito, ¿verdad? Ahí, con su ondita, Jehová es mi guerrero, ¿verdad? Lo hizo sentir un perro, es decir, el enemigo ya se había sentido un perro. El diablo sabe quién es. Se sentía un perro.
sabía quién era David, sabía su futuro. David había ganado esa batalla desde el momento que se paró ahí enfrente de él, porque era una batalla, ¿verdad?, ganada por palabras. Porque mientras él lo quería intimidar, David lo intimidó con su vestimenta, lo intimidó con su estatura, lo intimidó con sus piedritas. Se había revertido el proceso de la intimidación, iglesia. Se había revertido totalmente. David ya había ganado esa batalla porque lo había intimidado. Él ya se sentía un perro. Él nunca le dijo, tú eres un perro. Él dijo, ¿acaso soy yo perro? Es decir, lo hizo sentir un perro. De ser un gigante se bajó a ser un perro. Esa batalla estaba ganada. ¿Cómo corres a un perro? ¿Cómo lo corres? Muchos le echan agua, ¿verdad? Pero muchos agarran la piedra. Cuando vio la piedra dijo, soy un perro. Ya había perdido, iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer en medio del problema. Ver las cosas de modo espiritual. Tomarse de la mano de Dios. Seguir bajo la perspectiva y la visión de Dios. Y todo lo que se enfrente, todo lo que tú tienes enfrente, un problema, una visión, una meta, verlo de forma y de la perspectiva de Dios, que Dios quiere para ti, ¿verdad? Y verlo de una forma espiritual. Tú hoy pudieras cambiar de trabajo, pero si es por tus fuerzas y lo ves de una forma material, probablemente lo puedas conseguir, pero te va a costar un poco más. Pero si tú lo ves de forma espiritual, tú vas a ir encomendado al Señor, te vas a ir ayunado, te vas a ir ya con un mes de oración, ¿verdad? Y vas a decir, ese trabajo es para mí. Porque lo que tú estás practicando, por eso dice ahí, ¿verdad? Es que yo no practiqué. Él no practicó la espada, él practicaba otras cosas. Tienes que practicar tu fe. Tienes que practicar la oración, tienes que practicar el ayuno. Y es la única manera en que puedes ganar. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa, corrió la línea de batalla contra el filisteo. Metió David su mano en la bolsa, tomó una piedra, la tiró con la honra, hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente, cayó sobre su rostro en tierra. Venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo, lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él, sacándola de su vaina. Dice, lo acabó de matar. Es decir, David no lo mató con su piedra ni con su honda. Lo hirió, ¿verdad? Dice que cayó. Y sí dice ahí, cayó muerto. O sea, es decir, cayó inconsciente. Lo mató con su propia espada. Dice, lo acabó de matar. ¡Fum! Es decir, que las cosas que el enemigo tiene para ti este año, ¿verdad?, son las mismas cosas con las que tú tienes que herir al enemigo. O sea, solito, ¿verdad? Solito se va a matar. Entonces, cuando venga un problema, cuando venga una situación difícil, tú tienes que haber practicado tu fe, tú tienes que haber practicado la oración, tú tienes que haber practicado el ayuno, tienes que haber practicado cómo pedirle las cosas a Dios, ¿verdad? Y solito. Siempre y cuando hayas visto la perspectiva de Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, te lo leo para irnos rápido, es lo último. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ya naciste de Dios? Puedes vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Practica tu fe. Practícala. Como practicas un deporte, como practicas cómo te queda mejor el pozole, ¿verdad? Es práctica también. Vas mejorando, ¿verdad?, tu sazón. Como practicas las jugadas, ¿verdad?, en el fútbol. O
practicas el play, ¿verdad? Es práctica. Uno dice, no, es que ese cuate es buenísimo, ¿verdad? Hoy en día hay una comparación entre, bueno, ya pasó de moda, pero era una comparación entre Ronaldo y Messi. Y decían, es que Messi es el talento nato, ¿verdad? Nació con ese talento, pero Ronaldo es práctica. Y él lo dijo, ¿verdad? En una entrevista, trabajo duro, ¿verdad? Trabajo duro, práctica. Es decir, pudo estar al mismo nivel que el mejor del mundo, porque también era o es considerado el mejor del mundo también. Y hay una disputa entre quién es mejor, ¿verdad? Entre que si uno es más, que si uno es menos, etcétera. Pero yo no quiero hablarte de fútbol, quiero hablarte del ejemplo. Que la práctica hizo que este hombre estuviera al mismo nivel de aquel que tenía, ¿verdad?, un don nato. Es decir, que si tu iglesia hoy quieres tener un empleo, quieres tener un trabajo, lo que tú quieras tener, ¿verdad?, es cuestión de práctica. Si tú no lo practicas, difícilmente lo vas a tener. Yo no puedo decir, ¿verdad?, que este año quiero bajar 10 kilos si yo no empiezo a practicar, ¿verdad? A irme a correr, a pararme más temprano, ¿verdad? Es cuestión de práctica. No puedes decir quiero ser el mejor abogado, ¿verdad?, si no te pones a machetearle, ¿no? Tú no puedes decir quiero ser el mejor taquero, pues si te paras a las 11 y en lo que lavas tu carrito y vas por la carne y ya te pones a las 9 de la noche. No, pues esto es cuestión de práctica. No puedes decir soy el mejor panadero, ¿verdad?, si no tienes práctica. No puedes decir soy el mejor estudiante si no pones en práctica, ¿verdad?, el hecho de agarrar un libro y estudiar. No puedes decir quiero quedarme en la universidad si no lo pones en práctica a través del estudio. Y así no sucesivo. Todo lo que tengas este año como anhelo, como deseo, velo desde la perspectiva de Dios y ponlo en práctica. Amén. Ponte de pie. Génesis capítulo 15, versos 5 al 6. Dice la palabra de Dios. Y lo llevó fuera, le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice que le creyó a Jehová. Y este pasaje se refiere a Abraham, quien no tenía un hijo heredero, quien definitivamente dijo, pues yo nunca voy a tener, ¿verdad?, hijos. Sin en cambio Dios le promete a Abraham ser un padre de multitudes. Abraham pudo haber no creído, pudo haber dicho, pues si no tengo hijos, ¿cómo que voy a ser padre de multitudes? No, pues no, hombre, estoy loco porque estoy escuchando, no es Dios, ¿verdad? Yo creo que ya estoy loco, estoy quedando loco. Sin en cambio dijo, este es Dios. Y dice el versículo, y creyó a Jehová. El Señor le dijo, verás, sal de tu tienda para que puedas ver cómo yo veo, dice la palabra de Dios. Sal de tu tienda para que puedas ver cómo yo veo. Desde la mirada de Dios, no desde nuestra mirada humana. Cuando uno ve, es más, ni siquiera tú sales ahorita y ni siquiera volteas a ver si hay una estrella, ¿verdad? Y si acaso ves una por ahí, como, ay, sí hay una. Pero si empiezas a ver desde la perspectiva de Dios, es decir, con calma, sereno, ¿verdad?, vas a empezar a ver una y dos y tres, y vas a ver unas más altas, y hasta vas a ver cómo se mueven. Y hasta vas a decir, híjole, ese no va a ser un ovni. Vas a empezar a ver desde la perspectiva de Dios. Abraham decidió creer a Dios, entendió que era mejor, ¿verdad?, creer que sería un padre de multitudes, a creer que no podía tener descendencia. Él quiso creerle a Dios y prefirió creerle a Dios. Creer que iba a ser un padre de descendencia, que creer que no iba a ser nadie y que no iba a tener descendencia. Él dijo, le voy a creer al Señor. Amén.
Tiempo después nace Isaac, hijo de la promesa. De este viene su hijo, ¿verdad? Jacob, de donde nace la nación de Israel. Y Dios quiere llevarnos a tener una visión más amplia de lo que nosotros podemos ver. Nuestra vista, si tú ves de frente, abarca 180 grados, ¿verdad? Pero cuando tú ves bajo la visión de Dios, iglesia, vas a poder ver 360 grados y en circunferencia. Cuando ves las cosas de forma espiritual. Reflexiona sobre la visión que tienes en tu vida de hoy en adelante, a partir de este año 2024. Porque las cosas que nosotros a veces nos proponemos están limitados a través de nuestros ojos físicos. Es momento de empezar a ver con la visión de Dios, a través de la perspectiva de Dios. Si David hubiera visto bajo la perspectiva humana, conforme todos lo veían, ¿verdad? Él se hubiera visto, porque en aquel entonces supongo que no había un espejo. Pero si él se hubiera visto conforme a cómo lo veían, hubiera dicho: híjole, sí es cierto, ¿eh? Guapo pero flacucho, jovenzote, ¿verdad? Guapote, rubio, de buen parecer, porque ese que era hermoso, ¿verdad? Pero soy un jovencito. Si lo hubiera visto desde su visión, desde la mirada, conforme lo veían los demás, ¿verdad? Hubiera dicho: no, hombre, ¿qué voy a estar yendo con este cuate, ¿verdad? Él empezó a ver con la visión de Dios. El Señor ya lo estaba entrenando, iglesia. Cuando mataba a los osos, a los leones, no era casualidad. Matar a Goliat fue la consecuencia de lo que el Señor ya lo estaba preparando. Si tú has tenido un problema, una dificultad, el Señor ya te ha estado preparando. Si tu matrimonio ha estado roto, si ha estado destruido, fue un proceso, porque el Señor te quiere llevar a un proceso más grande, una restauración. Si tú te has alejado de Dios, si tú te has alejado de Dios, ¿verdad? Probablemente ha sido un proceso para que este año te entregues a Cristo. Si tú has dejado de servirle como lo venías haciendo, probablemente sea un proceso, porque hoy Cristo quiere que le entregues lo mejor de ti. Todo ha sido parte de un proceso. Hoy es un gran día para decirle al Señor: cierra tus ojos. Quiero que repitas conmigo, quiero que cierres tus ojos. Hoy es un buen día para decirle al Señor: me determino a tener una visión correcta de mi vida. Repite conmigo: me determino a tener una visión correcta de mi vida, tal como tú me ves, Señor. Tengo un presente y un futuro preparado solo para ti, mi Jesús, que es bueno no solamente para mí, sino para mi familia. Me determino a creer en tus promesas y que ellas serán mi soporte diario para alimentar mi fe. Amén. Sigue adelante, iglesia. No dejes de creerle al Señor. Amén. Den una ofrenda de palmas a Cristo. Y que este año sea determinante para que tu fe no decaiga, iglesia. Amén. Créele al Señor.